antígeno es una molécula, ya sea natural o sintética, o también semisintética, que es capaz de producir la muerte o inactivación de bacterias, de virus o de hongos. Dentro de los antimicrobianos existen los antibióticos, que son los que tienen su efecto sobre las bacterias, los antifúngicos, que tienen su efecto sobre los hongos, y los antivirales, que tienen su efecto sobre los virus. Entonces, el término correcto, de acuerdo a su programa analítico, en este tema, porque estamos entrando al capítulo de bacteriología, es antibacteriano o antibiótico. Entonces, ¿qué son los antibióticos? Es un grupo heterogéneo de sustancias que tienen diferente comportamiento farmacocinético y farmacodinámico. ¿A qué se refiere la farmacocinética y la farmacodinámica? Ambas son ramas de la farmacología. Seguramente van a llevar farmacología en algún momento de su carrera. Entonces, la farmacocinética y la farmacodinámica, la farmacocinética, en primer lugar, explica cómo es que este fármaco, por ejemplo, un antibiótico, se absorbe, cuánto tiempo tarda en en alcanzar sus concentraciones máximas a nivel de torrente sanguíneo, cómo es de que se distribuye en todo el organismo, cómo es de que logra ingresar o no logra ingresar a su célula diana, al lugar donde va a producir su efecto. Entonces, ejercen una acción específica, los antibióticos, sobre alguna estructura o función del microorganismo. Entonces, existen diferentes tipos de clasificación de los antibióticos. Algunas, como vamos a ver a continuación, el primer tipo de clasificación de los antibióticos tiene que ver de acuerdo a la interacción germen-antibiótico. Y para hablar de esto, en primer lugar, tenemos que tener claros dos conceptos fundamentales: qué es un bactericida y qué es un bacteriostático. Un bactericida es una sustancia, una molécula, en este caso un antibiótico, cuya acción es letal, llevando a la lisis bacteriana. Y los bacteriostáticos son sustancias las cuales, a las concentraciones que alcanzan en suero o en los tejidos, impiden o frenan el desarrollo, el crecimiento bacteriano. Sin llegar a destruirlas, simplemente impiden que éstas sigan multiplicándose. Entonces, tomando en cuenta estos dos conceptos, podemos hablar de una primera clasificación de los antibióticos, que es de acuerdo al mecanismo de acción de estos antibióticos. Así, los antibióticos se pueden clasificar de acuerdo a su función, es decir, a la diana, al lugar en el cual van a hacer su efecto y cómo es que lo realizan. Y ahí tenemos antibióticos que son inhibidores de la formación de la pared bacteriana. Hay otros antibióticos que actúan inhibiendo la síntesis proteica en las bacterias. Otros antibióticos actúan inhibiendo la duplicación del ADN bacteriano. Otros antibióticos actúan inhibiendo la membrana citoplasmática y otros antibióticos actúan inhibiendo algunas de las vías metabólicas que tienen las bacterias, propias de las bacterias. Entonces, de acuerdo a esta forma, al sitio de acción, ustedes pueden observar aquí algunos grupos de los antibióticos. Por ejemplo, los antibióticos que actúan a nivel de la pared celular son los antibióticos beta-lactámicos y los glicopéptidos. Los antibióticos que actúan a nivel de la membrana celular son las polimixinas. Los antibióticos que actúan a nivel del ADN, alterando el ADN, que ya vamos a ver a continuación cómo es que lo hacen, son las quinolonas y los nitrofuranos. Hay otros antibióticos que actúan en el momento de la transcripción, es decir,
del momento de que se forma el ARN de transferencia como una copia fiel de una porción del ADN, como hemos visto en la clase de genética bacteriana. Entonces, los antibióticos que actúan a este nivel de la alteración en la transcripción son las rifampicinas. Hay otros antibióticos, muchos de ellos, que actúan a nivel de la síntesis proteica. Si recuerdan bien la clase de genética bacteriana, dijimos que existía el ARN de transferencia, el ARN mensajero, el ARN ribosómico. Y la síntesis proteica se realizaba en los ribosomas, que eran organelos celulares citoplasmáticos, los cuales estaban compuestos por dos porciones muy importantes, la porción 30S y la porción 50S. Bueno, entonces los antibióticos que actúan sobre la porción 30S del ribosoma son los aminoglucósidos y las tetraciclinas, mientras que los que actúan a nivel de la subunidad 50S del ribosoma son los macrólidos, las lincosaminas, las estereogramíneas, las oxazolidonas y por último los antibióticos que pueden inhibir alguna vía metabólica de la bacteria son las sulfas y el trimetoprim, que generalmente se los administra juntos, como trimetoprim, sulfametoxazol. Seguramente ya han escuchado hablar de este antibiótico. Bien, entonces vamos a empezar viendo los antimicrobianos que inhiben, no sé por qué tiene este efecto esto, los antimicrobianos que inhiben la síntesis de la pared bacteriana. Entonces hemos hablado, cuando veíamos la estructura celular, la estructura bacteriana, que las bacterias tenían una pared celular que dependiendo de qué tipo de bacteria se trate, tenían ciertas características. Por ejemplo, las bacterias gram negativas tenían mayor concentración de peptidoglicanos que las bacterias gram positivas que tenían menor concentración de peptidoglicanos. Y eso nosotros lo podíamos observar, era una característica que, por ejemplo, nos servía para poder teñir a las bacterias con los diferentes colorantes de la tinción de Gram y nos permitía observar si las bacterias en estudio eran o gram positivas o gram negativas. Desde el punto de vista de antimicrobianos, esta composición de la pared celular también es muy importante, ya que no solamente dejan pasar algunas moléculas y otras no, sino que también hay algunos antimicrobianos que actúan a este nivel, a nivel de la pared de la pared bacteriana. Entonces, estos antimicrobianos necesitan para ejercer su acción que la bacteria se halle en crecimiento activo. ¿Esto qué quiere decir? Que este tipo de antimicrobianos, por ejemplo, no va a hacer su efecto en bacterias esporuladas que están en estado de espora. Y bueno, y en el medio ambiente en el que se encuentra la bacteria, este medio ambiente tiene que ser isotónico o hipotónico, lo que favorece el estallido celular cuando la pared celular se pierde o desestructura. Y este es el mecanismo de acción por el cual funcionan estos antibacterianos. Suelen ser más activos sobre las bacterias gram positivas por su mayor riqueza de peptidoglucanos. La síntesis de la pared celular se desarrolla en varias etapas. En general son 3 etapas. Vamos a poner todas porque me está desesperando este PowerPoint. Se desarrollan en 3 etapas y hay algunos antimicrobianos que actúan sobre las diferentes etapas. Por ejemplo, está la etapa citoplásmica, donde se sintetizan los precursores del peptidoglucano. Está la etapa de transporte de estos precursores a través de la membrana citoplasmática para llegar desde el interior de la célula a la pared celular. Y luego está la etapa de organización final de la estructura del peptidoglucano, que se desarrolla en la parte más externa de la pared. Es como si estuvieran edificando la pared celular constantemente. Entonces, en la primera etapa se forman, digamos, los ladrillos que van a ir a edificar esta pared celular. En la segunda etapa se transportan estos ladrillos y en la tercera etapa se los conglomeran para formar la pared celular.
Entonces, ¿cuáles son los antibióticos que actúan inhibiendo la fase citoplasmática, la fase de creación de estos ladrillitos? Son, por ejemplo, la fosfomicina. La fosfomicina es un antibiótico que actúa inhibiendo la enzima piruvyl transferasa. Entonces, ¿qué hace este antibiótico? Atraviesa la membrana externa mediante las porinas. Las porinas, como hemos visto en la estructura bacteriana, son proteínas que permiten el paso de ciertas moléculas e impiden el paso de otras, dependiendo de la estructura de estas moléculas. Entonces, la fosfomicina tiene la estructura capaz de atravesar las porinas, la membrana a través de las porinas, debido a su tamaño muy pequeño. Pasa la barrera de peptidoglicano sin dificultad y finalmente atraviesa la membrana citoplasmática. La fosfomicina es un antibiótico de amplio espectro que puede actuar bajo bacilos gram negativos, bacilos gram positivos y también cocos, como ser estafilococos. La cicloserina. La cicloserina es también un antibiótico inhibidor de la fase citoplasmática. Este actúa inhibiendo competitivamente la actividad de la enzima L-alanina racemasa. Entonces, a este nivel evita de que la alanina se una en esa fase de formación de los ladrillos que después van a ir a conformar la pared celular. Este antibiótico que no es conocido es un antibiótico que se caracteriza por ser extremadamente tóxico. Entonces no se lo utiliza. Se lo utiliza ya como antibiótico de segunda línea cuando los otros antibióticos no hacen efecto. Por ejemplo, en una infección con alguna bacteria multiresistente. Entonces, en ese caso, sí, en casos extremos se utilizan estos antibióticos de segunda línea que se los guarda para casos extremos, como es el caso de la cicloserina. Bueno, dentro de los inhibidores del transporte de estos ladrillos que conforman la pared celular, tenemos, bueno, ¿cuál es esta fase? Es la fase en la que se desarrolla en la membrana citoplasmática. Pasan estos ladrillos a través de la membrana citoplasmática, lo hacen con un transportador, no pasan solas. El transportador tiene naturaleza lipídica y se une al ladrillo, a la sustancia que va a ir a conformar luego la pared celular, que ha sido formada en el citoplasma, y lo hace atravesar la membrana citoplasmática. Este precursor de membrana debe transportarse y su transportador debe activarse. Entonces, los precursores, los ladrillos que se han formado en el citoplasma, tienen que unirse a su transportador. El transportador se encuentra inactivo en la membrana celular y para activarse se une a él un grupo fosfato proporcionado por un ATP y de esta manera se une este transportador y es capaz de llevar de la mano a su ladrillito. Entonces, ¿qué antibióticos son los que actúan a este nivel? La bacitracina. Este antibiótico se une al transportador y bloquea su desfosforilación. Por lo tanto, no puede transportar a los precursores de la membrana. Este antibiótico es activo contra cocos gram positivos, excepto estreptococos del grupo B, neiserias y también sobre Clostridium difficile. Ya. Por ejemplo, la mureidomicina es un antibiótico cuyas moléculas se unen competitivamente con el transportador lipídico, lo bloquean y por tanto el transporte se encuentra bloqueado. Es incapaz de pasar la membrana citoplasmática. Y por último, la última fase en la que actúan los antibióticos que son inhibidores de la organización del peptidoglucano. Una vez que atravesaban estos ladrillitos, la membrana celular, se iban aglomerando como ladrillitos en la membrana, en la pared celular, perdón, y conformaban el peptidoglucano. Pero hay algunos antibióticos que actúan a este nivel, evitando de que se organice este peptidoglucano en la pared celular.
Entonces, bueno, en esta etapa los precursores de peptidoglucano se ensamblan con la ayuda de enzimas situadas en su superficie. Esto es muy, muy importante y quiero que tomen mucha atención aquí, porque estas enzimas que se encuentran en la superficie son, obviamente, como toda enzima, son de naturaleza proteica. Estas enzimas se llaman PBP. Son unas siglas que en inglés significan Penicillin Binding Proteins. Y en esta etapa tienen su acción los glucopéptidos y los beta-lactámicos. ¿Cómo es que lo hacen? Los glucopéptidos, en primer lugar. Los glucopéptidos son... Ay, ya me he pasado. Los glucopéptidos son antibióticos que impiden la transferencia del disacárido pentapéptido unido al transportador lipídico de la membrana citoplasmática al aceptor de la pared celular. Entonces, ¿qué pasa aquí? Normalmente, volvamos para atrás, se formaron en el citoplasma los ladrillitos, lograron unirse a su transportador, lograron pasar la membrana celular, lograron llegar a la región de la pared celular, pero los glucopéptidos aquí evitan, al unirse a su transportador, evitan que se realice la transferencia. El gran tamaño de esta molécula impide su paso a través de la pared de las bacterias gram negativas, de forma que solo resultan activas frente a los gram positivos. Aunque son bactericidas frente a estafilococos, solo tienen actividad bacteriostática frente a los enterococos. Y bueno, tenemos también los beta-lactámicos, que es un grupo muy grande de antibióticos. Es el grupo más numeroso de antibióticos y el que más se utiliza en la clínica. Su nombre deriva de la presencia de un anillo lactámico en su posición beta y de ahí que se llama los beta-lactámicos. En función de los radicales que se unen a este anillo se distinguen muchos grupos, de los que los más importantes son las penicilinas, las cefalosporinas, que hasta el momento conocemos y tenemos en uso las de primera, segunda, tercera y cuarta generación, los monobactams y las carbapenemas. Esto es muy importante también conocer, porque cuando veamos mecanismos de resistencia bacteriana frente a los antibióticos, las resistencias que adquieren las bacterias, las más comunes, son los mecanismos de resistencia frente a los beta-lactámicos. Nosotros, por ejemplo, podemos estudiar, por ejemplo, las BLEA, mecanismos de resistencia a partir los carbapenems y los monobactams. Todo dependiendo del comportamiento de las bacterias que nosotros sembramos y después las ponemos en contacto con los discos de antibióticos determinados que ya vamos a ver cuando veamos esa parte. Entonces, ¿cuál es la característica de los beta-lactámicos? Son bactericidas que inhiben las fases finales de la síntesis del peptidoglucano en la que intervienen activamente estas enzimas, las PBP, las Protein Binding Penicillins, perdón. Bueno, las PBPs existen de diferentes naturalezas. Tenemos, por ejemplo, la PBP1A y la PBP1B. Este tipo de enzimas actúan como transpeptidasas y si son transpeptidasas, como su nombre lo indica, actúan transportando péptidos. Estos péptidos estas enzimas son causantes de la elongación del peptidoglucano y bloquear estas enzimas provoca la formación de esferoplastos que rápidamente se lisan y por tanto esa pared celular se encuentra mal formada. Las PBP2 determinan la forma bacteriana, estas enzimas, e inhibir estas enzimas hace que las bacterias, por ejemplo, hemos visto que tienen acción sobre cocos y al inhibir esta enzima, la PBP2, hace que la bacteria no tenga su forma característica, entonces es una bacteria más lábil que puede explotar fácilmente. Las PBP4, PBP5 y PBP6 tienen actividad carboxipeptidasa e intervienen en la liberación del quinto aminoácido del pentapéptido
necesaria para la polimerización del peptidoglucano. Entonces, entonces, por tanto, también interviene en la elongación del peptidoglucano y al inactivarla, este peptidoglucano no se puede polimerizar. Entonces, el espectro de los beta-lactámicos abarca las bacterias gram positivas, gram negativas y también a las espiroquetas. No son activos frente a micoplasmas porque estos carecen de pared celular y no son tampoco activos frente a bacterias intracelulares como clamidias y rickettsias. Basta saber de que las clamidias y rickettsias, al ser intracelulares, están protegidas por la misma célula de los agentes antibacterianos de este tipo. Luego tenemos los antimicrobianos que bloquean los mecanismos de resistencia. Los mecanismos de resistencia, como les decía, por ejemplo, hay algunas bacterias que adquieren mecanismos de resistencia frente a los antibióticos y a los más importantes son a los beta-lactámicos. Y, por ejemplo, hay algunas bacterias que tienen BLE, tienen como mecanismo de resistencia BLE. ¿Estos BLE qué son? Las BLE son un mecanismo de resistencia que tienen las bacterias que son capaces de sintetizar enzimas que lo que hacen es inactivar al antibiótico, en este caso a los beta-lactámicos, como un mecanismo de defensa para ellas poder seguir proliferando y reproduciéndose. Entonces hay algunos antimicrobianos que, además del antimicrobiano, tienen que ser administrados con antimicrobianos que bloquean los mecanismos de resistencia en conjunto. Por ejemplo, los más importantes son los inhibidores de la beta-lactamasa de serina, que es la enzima que tiene la bacteria que bloquea a los beta-lactámicos. Y estos son el ácido clavulánico, el sulbactam y el tazobactam. Carecen de acción antibacteriana intrínseca de verdadera importancia clínica, pero se unen irreversiblemente a algunas beta-lactamasas, protegiendo de su acción a los antibióticos beta-lactámicos. Entonces, es lo que les decía, se administran en conjunto con los beta-lactámicos. Por ejemplo, hay muchas presentaciones de antibióticos, por ejemplo, amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Por qué se hace esta conjunción? Porque, por ejemplo, si nosotros estamos tratando alguna infección con alguna bacteria que tiene algún mecanismo de resistencia a los beta-lactámicos, nosotros administramos un beta-lactámico como la amoxicilina, pero la administramos con este antimicrobiano que bloquea los mecanismos de resistencia de la bacteria. Entonces, al administrar estas dos sustancias, el ácido clavulánico va a unirse irreversiblemente a esta beta-lactamasa de la bacteria y al unirse hace que esta enzima esté inactiva. Entonces, el antibiótico que también estamos administrando a este paciente puede hacer su efecto tranquilamente. Luego tenemos los antibióticos activos en la membrana citoplasmática. ¿Qué es la membrana citoplasmática? Ya sabemos que la membrana citoplasmática es vital para toda célula viva, ya que en ella intervienen todos los mecanismos de transferencia, de ingreso y de salida de electrolitos, metabolitos, moléculas energéticas y todo lo que tiene que transferirse entre la célula y su medio ambiente o su entorno. Entonces, las sustancias que alteran esta estructura modifican la permeabilidad de la membrana, provocando la salida de iones potasio, que son intracelulares, y también elementos esenciales para la vida bacteriana, o provocando el ingreso de otras sustancias que son extracelulares, las que a altas concentraciones son capaces de alterar el metabolismo bacteriano normal. Los antimicrobianos que actúan a este nivel de la estructura se comportan como bactericidas. Ya, y tenemos las polimixinas,
que estos se unen a los fosfolípidos de la membrana. No sé si recuerdan, en la estructura de la membrana celular decíamos que es una bicapa fosfolipídica que tiene incrustadas de trecho en trecho moléculas de proteínas que generalmente sirven como paso para que haya intercambio de sustancias. Entonces, las polimixinas se unen a los fosfolípidos de estas capas de la membrana. Como resultado, producen una desorganización en la estructura de esta membrana, aumentando su permeabilidad y haciendo que se pierdan metabolitos esenciales del interior de la célula hacia el exterior. La mayor presencia de fosfolípidos en la membrana de las bacterias gram negativas hace que éstas sean más sensibles que las gram positivas a este tipo de antibióticos. Son activos exclusivamente frente a bacilos gram negativos, aerobios, como incluidas la Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, multiresistentes. No son activos frente a microorganismos anaeróbicos, a Proteus, a Providencia, a Serratia, a Neisseria ni a Burkholderia cepacia. La daptomicina actúa en la membrana citoplasmática de las bacterias gram positivas sin entrar a la célula y se produce una rápida despolarización de la membrana con alteración del potencial eléctrico y salida de iones de potasio al exterior. Al salir los iones de potasio al exterior, como consecuencia de esto, se produce un bloqueo de la síntesis proteica de los ácidos nucleicos, lo que provoca la muerte bacteriana. Su espectro antimicrobiano se reduce a las bacterias gram positivas, justamente por esto que estamos diciendo aquí. Y ya que no pueden atravesar la pared de los gram negativos. Luego tenemos a los ionóforos y a los formadores de poros. Los ionóforos incorporan cationes monovalentes en su interior y les permite cruzar la bicapa lipídica. Una vez que ingresan, hay una penetración elevada de potasio, altera el potencial eléctrico y el gradiente químico existente en la membrana, alterando su función. Es el caso de la gramicidina, que se encuentra en formulaciones tópicas, generalmente para tratamientos de conjuntivitis bacteriana, y resulta efectiva para bacterias gram positivas a este nivel. Es un agente hemolítico potente, por eso también se lo utiliza para alteraciones de la piel, especialmente en preparaciones para tratar el acné. Su alta toxicidad lo descarta para un uso sistémico y además se inactiva en el suero y líquidos orgánicos. Luego tenemos los antibióticos que intervienen en la síntesis proteica, inhibiendo a este nivel, inhiben la síntesis proteica. Y tenemos, por ejemplo, dentro de los que inhiben la síntesis proteica, tenemos en diferentes pasos también. Los que inhiben la fase de activación en las bacterias, ¿cuáles son? En primer lugar, vamos a ver aquí un poquitito, vamos a hablar nuevamente de genética bacteriana para que podamos ver cómo es que funcionan estos antibióticos a este nivel. Hemos dicho en genética bacteriana que primero está el ADN se desenrolla en una porcioncita, estamos haciendo un repaso rapidito. Se desarrolla en cierta porcioncita donde está la receta magistral, como decíamos, de información para la síntesis de alguna proteína, y luego se formaba un ARN mensajero, que era una copia fiel de esta receta magistral, y después de que se formaba el ARN mensajero, salía de ahí, el ADN se volvía a enrollar y el ARN mensajero se dirigía con esta información, con esta recetita al ribosoma. Y resulta de que para iniciar la síntesis de las proteínas, es decir, para iniciar la formación de la cadena peptídica, es decir, la unión de varios aminoácidos para formar enlaces peptídicos uno con otro y empezar a hacer la cadena peptídica, luego cadena polipeptídica y de última la proteína, siempre se inicia con el aminoácido metionina. Entonces, el ARN
el ARN mensajero siempre tiene que tener el primer codón con la información para que el ARN de transferencia traiga en primera instancia un aminoácido de metionina. Y este codón es el AUG, adenosina, uracilo, guanina. Entonces, una vez de que se une el ARN, la metionina, puede iniciar la síntesis proteica, es decir, puede iniciar el enlace de los aminoácidos, los enlaces peptídicos y la formación de esa cadena peptídica. Esto es el resumen de genética bacteriana. ¿Qué pasa con los antibióticos que actúan a este nivel? Tenemos, por ejemplo, la mupirocina. La mupirocina es un bacteriostático. Inhibe a la enzima isoleucil ARNT sintetasa, con lo cual no puede incorporarse el aminoácido isoleucina al péptido en formación y la síntesis de proteínas se interrumpe. En otras palabras, se activa la síntesis proteica con el inicio de la metionina y, por ejemplo, empiezan a unirse metionina, glicina, valina, arginina y de pronto en la receta hay el codón que dice tiene que unirse una isoleucina. Pero ¿qué pasa? El ARNT que para unirse a la isoleucina necesita su enzima, la ARNT sintetasa. Esta enzima se encuentra bloqueada por la mupirocina, entonces no puede ser capaz de transferir este aminoácido a la formación de la cadena polipeptídica y por tanto se inactiva a este nivel la formación de las proteínas estructurales. Luego tenemos los inhibidores del inicio de la síntesis proteica, que son, por ejemplo, las oxazolidonas. Dentro de las oxazolidonas, el antibiótico característico, el antibiótico estrella de las oxazolidonas es el linezolid. El linezolid es un antibiótico sintético. Su función es inhibir la síntesis proteica e impedir la formación del complejo de iniciación de la síntesis. ¿Cómo es que lo que hace? ¿Qué es lo que hace? El linezolid, perdón, estoy con la boca seca, es bacteriostático frente a bacterias gram positivas, incluidas cepas multiresistentes de estafilococo dorado y enterococos. Y carece de actividad frente a la práctica, a la totalidad de bacterias gram negativas. Y también tenemos a los aminoglucósidos, que son compuestos naturales obtenidos. El linezolid, ojo, es sintético, es un compuesto sintético. En cambio, los aminoglucósidos son compuestos naturales, son antibióticos naturales que han sido obtenidos por actinomicetos, que generalmente nosotros los podemos encontrar en el suelo, o productos semisintéticos derivados de los actinomicetos. Esto ocurre porque, si hablamos un poco de historia, ustedes conocen que el primer antibiótico que se ha estudiado fue el penicillium. Era un antibiótico natural. Desde esa época a la actualidad existen muchísimas moléculas de antibióticos y muchísimas más que siguen en estudio. Algunas son naturales y otras ya son sintéticas. Y otras son sintéticas derivadas de moléculas naturales. Entonces, en el caso de los aminoglucósidos, los hay los naturales y también hay los semisintéticos, productos de los naturales. ¿Cuál es su característica? Tienen un anillo aminociclitol al que se unen diferentes azúcares. Los aminoglucósidos son moléculas muy cargadas positivamente, lo que les permite concentrarse en torno a las bacterias por atracción de las cargas negativas de la superficie que tienen estas bacterias, desplazando los iones de magnesio y calcio que se enlazan a las moléculas de los lipopolisacáridos adyacentes, y en este proceso la membrana se desestructura, la membrana externa, y permite el paso de los aminoglucósidos. Entonces, en un primer paso se unen, y una vez que desestructuran esta membrana, pueden ingresar tranquilamente al interior de la célula. Una vez que ingresan al interior de la célula, se van directamente a los ribosomas, el lugar donde se está produciendo la síntesis proteica.
y comienzan a producirse muchos errores en la lectura de la receta del ARN mensajero. Esto da como resultado proteínas anormales que se unirán a la membrana, deteriorando su integridad y acelerando la difusión de moléculas de aminoglucósidos. Por tanto, una gran cantidad de aminoglucósidos ingresa todavía aún más y llega aún más a los ribosomas, hasta que estos ribosomas se llegan a bloquear, no saben qué es lo que pasa, y por tanto se detiene irreversiblemente la síntesis proteica de esa célula. Luego tenemos los inhibidores de la fijación del aminoácido ARNT al ribosoma. Es decir, también seguimos en la síntesis proteica, pero ¿cómo funcionan las tetraciclinas? Funcionan inhibiendo la fijación del aminoácido al ARNT de transferencia al ribosoma. ¿Cómo es que hacen esto? Las tetraciclinas son antibióticos, moléculas también naturales o semisintéticas, que una vez que penetran en el citoplasma de la célula bacteriana por un proceso dependiente de energía, se unen de forma reversible a la subunidad 30S. Y hemos visto y hemos recordado también que el ribosoma tiene la subunidad 30S y la subunidad 50S. En este caso se unen a la subunidad 30S del ribosoma y bloquean el acceso de los complejos aminoácido ARNT, por tanto impiden la continuación de la síntesis proteica. Entonces es como si estaría en marcha esta fábrica de formación de proteínas hasta que llega una molécula de tetraciclina y al unirse a la subunidad 30S hace que este organelo citoplasmático no sea capaz de continuar con esta síntesis proteica. El compuesto más usado es la doxicilina. También se encuentra la minociclina, la oxitetraciclina y la tetraciclina. Por ejemplo, la minociclina es un antibiótico de amplio uso también para personas que tienen problemas de acné. Son antibióticos de amplísimo espectro, contra gram positivos, gram negativos y también son activos frente a micobacterias atípicas. También a rickettsias, a micoplasmas, a clamidias, a espiroquetas, a coxielas y algunos protozoos. Es por eso que también se lo utiliza en el acné, porque hay algunos acnés en los cuales se han relacionado no solamente problemas con infección bacteriana, sino también hay algunos protozoos que pueden intervenir. Entonces, siguiendo con los inhibidores de la fijación del aminoácido ARNT al ribosoma, también tenemos las glicilciclinas. Las glicilciclinas son compuestos sintéticos derivados de las tetraciclinas y de las cuales se comercializa la tigeciclina, que es un derivado de la aminociclina, que es ya mejorado y posee el mismo mecanismo de acción de la aminociclina, es decir, se une a la porción 30S del ribosoma parando esta síntesis de proteínas de la misma manera que lo que hace la tetraciclina. Existen otras moléculas de antibióticos que actúan también a nivel ribosomal, pero ¿qué hacen? Inhiben la elongación de la proteína. Entonces, en el proceso de síntesis proteica, una vez que se forma el enlace peptídico, el ARN, por ejemplo, tenemos aquí las dos porciones, ¿ya? De los ribosomas. Entonces, viene el ARN de transferencia, se une al ARN mensajero y trae el aminoácido. Como hemos visto en el video, no sé si recuerdan. Una vez de que se une el primer aminoácido, pasa de un focus o un lugar al siguiente lugar, dejando libre el primer lugar para que venga otro ARN de transferencia con otro aminoácido y se coloque en el primer focus. Una vez que se coloca en el primer focus, se forma el enlace peptídico entre los dos aminoácidos, se mueven de lugar dejando libre nuevamente el primer focus para que venga otro aminoácido y así sucesivamente, siempre dejando libre el primer focus. Entonces, ¿qué pasa aquí?
Entonces, en el proceso de síntesis proteica, una vez que se forma el enlace peptídico, el ARNT fijado al locus P se libera y se separa de su aminoácido correspondiente, quedando libre el primer locus, el locus P. Seguidamente se produce la translocación del peptidil ARNT del locus A al locus P, PRAN, como les decía, desplazándose la subunidad 30S a un codón a lo largo de la receta magistral, que es el ARN mensajero. Y de esta manera queda libre siempre el locus A y preparado para recibir un nuevo ARN de transferencia con un nuevo aminoácido y se sigan formando los enlaces peptídicos entre los aminoácidos y se vaya formando la cadena peptídica que luego va a dar lugar a la formación de la proteína. Entonces, ¿qué pasa? El péptido en formación va pasando a través de un canal peptídico en la subunidad 50S y emerge por la parte posterior del ribosoma, ya va emergiendo por la parte posterior la cadenita polipeptídica. Este proceso puede estar bloqueado por los antibióticos del grupo MLSB. ¿Cuáles son los antibióticos del grupo MLSB? Los macrólidos, las lincosamidas, las estreptograminas y los del grupo B. Y por los cetólidos. La mayoría de los aminoglucósidos también ejercen su acción interfiriendo en esta parte de elongación peptídica. Todos los antimicrobianos que inhiben la transpeptidación y la translocación actúan siempre sobre la unidad ribosómica 50S. Y en este caso, el ejemplo más característico es son los anfenicoles. Dentro de los anfenicoles, el que se utiliza más hasta el día de hoy es el cloramfenicol y su derivado, el tiamfenicol. Son antibióticos bacteriostáticos que bloquean la síntesis proteica bacteriana uniéndose reversiblemente a la proteína L16 y evitando la formación de los enlaces peptídicos. Tiene un amplísimo espectro, es un antibiótico realmente muy bueno que tiene actividad contra microorganismos gram positivos, gram negativos y anaerobios. Su espectro incluye a neiserias, a hemófilus, a clamidias, a ricketsias, a micoplasmas y también a espiroquetas. Luego tenemos las lincosamidas. La principal lincosamida es la clindamicina, un derivado semisintético de la lincomicina. Actúan inhibiendo la síntesis proteica tras unirse reversiblemente nuevamente a la subunidad 50S del ribosoma en un lugar próximo al lugar donde se une la molécula de cloramfenicol, o los macrólidos, impidiendo la acción de las peptidiltransferasas. Es activa frente a bacterias gram positivas, excepto enterococos y microorganismos anaerobios, incluido el del grupo de Bacillus fragilis. También es activa frente a algunos protozoos como Plasmodium, Toxoplasma, y al igual que los macrólidos y las estreptogramíneas. Bueno, también en cuanto a inhibidores de la elongación tenemos macrólidos y cetólidos, como la eritromicina, la claritromicina, la roxitromicina, la acitromicina, la espiramicina, la josamicina y la midecamicina. ¿Estos qué hacen? Como todos los que inhiben la elongación, se unen de forma reversible al dominio B del centro peptidiltransferasa en el ARN ribosómico, también en la unidad 50S del ribosoma, interfiriendo así el proceso de la elongación de la síntesis proteica. Son activos frente a bacterias gram positivas, incluyendo actinomicetos y micobacterias. También son activos en frente de Bordetella pertussis, Haemophilus ducreyi, Moraxelas, Neiserias, Campylobacter, Helicobacter, Treponemas, Borrelias, Legionelas, Micoplasmas, Clamidias y Ricketsias. La acitromicina es un poco menos activa que la eritromicina frente a microorganismos gram positivos, pero es más activa frente a gram negativos.
Apenas son activos frente a Enterobacteria, Pseudomonas aeruginosa, aunque parecen ser útiles sobre todo la acitromicina. Para el tratamiento de infecciones respiratorias crónicas por Pseudomonas aeruginosa, tiene también propiedades antiinflamatorias e inmunomoduladoras. Luego tenemos las streptogramíneas que actúan bloqueando la acción de la peptidiltransferasa, nuevamente, en diferentes puntos. Tienen actividad fundamentalmente frente a bacterias gram positivas, excepto a Enterococcus fecalis, también frente a algunas bacterias fastidiosas como Moraxella, Neisseria, Mycoplasma y Listeria pneumophilia, y algunos anaerobios como Prevotella y Porphyromonas. Y por último, los antibióticos que actúan en el metabolismo o la estructura de los ácidos nucleicos. Dentro de este grupo de bacterias tenemos a las rifampicinas y a las quinolonas, que actúan en enzimas que participan en los procesos de transcripción y de replicación. Y también los nitroimidazoles y los nitrofuranos, que actúan directamente sobre el ADN dañándolo. ¿Cuál es la importancia de estos antibióticos? Estos antibióticos no solamente actúan sobre las bacterias. Estos antibióticos se caracterizan por ser tóxicos también para el organismo, por ejemplo, para el organismo huésped. Entonces, dentro de estos antibióticos tenemos, en primer lugar, a la rifampicina. Las rifamicinas. La rifampicina inhibe la síntesis de ARN ribosómico y mensajero al bloquear a la subunidad beta de la ARN polimerasa. Esta ARN polimerasa es una enzima ADN dependiente de la bacteria y por tanto impide el inicio del proceso de transcripción, pero carece de efecto antimicrobiano si la transcripción ya se ha iniciado. La rifampicina es un derivado sintético de la rifamicina B y es el antibiótico representativo de este grupo y tiene actividad bactericida frente a microorganismos gram positivos, neiserias, clamidias, y es muy importante porque, por ejemplo, la rifampicina es el antibiótico que se lo utiliza muchísimo, es el antibiótico que más se lo utiliza en los tratamientos de tuberculosis, porque tiene muy buena acción sobre Mycobacterium tuberculosis. Luego tenemos las quinolonas. Las quinolonas, tenemos a las fluoroquinolonas que se caracterizan por unirse al ADN roto y a las topoisomerasas formando complejos ternarios quinolona ADN topoisomerasa de forma irreversible, impidiendo que el proceso de transcripción o replicación continúe. ¿Qué es esto del ADN roto? No es de que el ADN se desintegra. Se refiere a que sabemos que el ADN tiene una estructura de doble hélice y que cuando nosotros necesitamos hacer una copia de una porción de la información que tiene el ADN para formar un ARN mensajero, tenemos que desenrollar la porción del ADN donde se encuentra esta receta y después de desenrollarla necesitamos la acción de una enzima que rompa los enlaces, los puentes de hidrógeno que existe entre las bases púricas y pirimídicas del ADN, rompe momentáneamente para que se pueda copiar la información del ADN al ARN mensajero. Entonces, a eso se refiere cuando se habla del ADN roto. Esa parte donde se ha roto se unen las quinolonas formando este complejo y evitando así que ocurra el proceso de transcripción y por tanto el proceso de replicación no puede continuar. Las quinolonas de primera generación, como el ácido nalidíxico, tienen un espectro limitado frente a los bacilos gram negativos y solo se utilizan para infecciones del tracto urinario. La introducción de un átomo de flúor a estas quinolonas, transformándolas en fluoroquinolonas, ha permitido la síntesis de nuevas generaciones y estas tienen muchísima mejor actividad frente a las bacterias.
Las de segunda generación, que son la norfloxacina, son mucho más activas frente a los gram negativos y tienen alguna actividad frente a los gram positivos, pero no frente a los anaerobios. Y por último, las de tercera generación, como la ciprofloxacina y la levofloxacina, tienen mejor actividad frente a gram positivos y organismos fastidiosos. Y por sus propiedades farmacocinéticas permiten su empleo sistémico. Ya me he pasado para variar. Esperen un ratito. Tengo que hacer algo con la presentación de este PowerPoint porque no me gusta. Bueno, tenemos los nitroimidazoles. Los nitroimidazoles también es un grupo de antibióticos que actúan en el metabolismo o la estructura de los ácidos nucleicos. Es un amplio grupo compuesto de los cuales tenemos en primer lugar el metronidazol, que es un antibiótico que se lo utiliza, bueno, ya vamos a ver a continuación en cuáles se utiliza. También el tinidazol, el ornidazol, y que son los más conocidos. Estos antibióticos penetran fácilmente en el citoplasma de la célula bacteriana por una difusión pasiva. Esto quiere decir que no hay gasto energético. Y ahí el grupo de nitro, del anillo imidazólico, se comporta como un aceptor de electrones y se reduce por nitroreductasas bacterianas del metabolismo anaerobio, liberándose radicales nitritos que dañan el ADN por oxidación. Recuerdan de que, por ejemplo, hay bueno, de gana les voy a decir como para que se acuerden, en las pruebas metabólicas, una de las pruebas nos indica que hay algunas bacterias que tienen enzimas nitroreductasas que son capaces de reducir los nitratos a nitritos. Entonces, estas bacterias son capaces de seguir esa vía metabólica para obtener energía. Bueno, sobre estas mismas bacterias son las que actúan los nitroimidazoles y por tanto hacen que se dañe su ADN por oxidación. Tienen actividad frente a Clostridium, a microorganismos gram negativos anaeróbicos, microorganismos microaerófilos, como ser Helicobacter, Campylobacter, Gardnerella, y también, esto es lo que les decía, a protozoos. Son antibióticos muy importantes, por ejemplo, en el tratamiento de tricomonas, de yardias, de amebas y de protozoos, tanto protozoos intestinales o protozoos que nosotros podemos encontrar en otros lugares. Luego tenemos a los nitrofuranos. Dentro de los nitrofuranos, el antibiótico más característico es la nitrofurantoína. La nitrofurantoína es un antibiótico representativo de este grupo que se usa como un antiséptico bacteriano. Al igual que los nitroimidazoles, estos compuestos se reducen en el citoplasma de la célula para generar derivados tóxicos que lo que hacen es dañar el ADN por un mecanismo de reducción de nitratos a nitritos. También parecen interferir en la síntesis proteica al unirse y actuar sobre los ribosomas en su porción de 30S. Tenemos y por último tenemos a los antibióticos que intervienen bloqueando la síntesis de factores metabólicos, es decir, bloquean alguna vía metabólica de esta bacteria. ¿Cómo es que funcionan estos? Es el caso de las sulfamidas. Las sulfamidas son moléculas análogas al ácido paraminobenzoico, al famoso PABA, y compiten por la enzima dihidropteroatosintetasa, impidiendo así la formación del ácido dihidropteroico, precursor del ácido fólico dentro de la bacteria. De este grupo se usa en clínica el sulfametoxazol, que siempre está unido a la trimetroprima. Y también el sulfisoxazol, la suladiacina y la sulfacetamida. El componente que más se utiliza, más conocido justamente, es la combinación de estas dos sulfas, que es el trimetoprim, sulfametoxazol, que lo conocemos comercialmente como Bactrim.
Las diaminopirimidinas, como la trimetroprima y la pirimetamina, compiten por la enzima dihidrofolato reductasa que cataliza la conversión del ácido dihidrofólico en ácido tetrahidrofólico. Entonces, la acción de estos dos, tanto de la trimetroprima como la sulfa, hace que esta combinación de la trimetroprima sulfametoxazol actúe doblemente inhibiendo la síntesis de las bacterias a las cuales van a atacar. Otro antibiótico que pertenece a este grupo es el cotrimoxazol, que es la combinación de trimetroprima y sulfametoxazol, pero en proporción 1:5, y por tanto actúa en 2 etapas de la síntesis del ácido fólico, pudiendo llegar a tener efecto bactericida por la sinergia de estos dos componentes. Otras combinaciones son las formadas por la pirimetamina y sulfadiazina para el tratamiento de toxoplasmosis, o la pirimetamina y la sulfadoxina para el paludismo. ¿Qué pasa con este tipo de antibióticos? Este tipo de antibióticos se caracteriza por ser también tóxicos. Entonces, no solamente van a actuar sobre los microorganismos, porque estamos viendo que estos antibióticos no solamente actúan sobre bacterias, sino también ya lo hacen sobre protozoos. No solamente actúan sobre ellos, sino también pueden actuar sobre las células del organismo huésped, produciendo toxicidad en diferentes órganos. Entonces, hasta aquí hemos visto la clasificación de las bacterias de acuerdo a la forma en la que actúan, al lugar en el cual actúan. Hemos visto, en resumen, nuevamente, algunas actúan a nivel de la pared celular, otras actúan a nivel de la membrana celular, otras actúan a nivel de la síntesis proteica, otras actúan a nivel del ADN o del ARN y otras actúan inhibiendo alguna vía metabólica. Bien, hasta aquí tenemos tiempo, tenemos 15 minutos más. Hasta aquí vamos a ver ahora a continuación otro tipo de clasificación bacteriana. Este tipo de clasificación bacteriana la vamos a ver un poco rápido porque habla de farmacocinética y farmacodinamia. Y esto ustedes lo van a ver muchísimo más cuando lleven en materia, porque seguramente llevan la materia de farmacología. Entonces, ¿qué es la farmacocinética? La farmacocinética es, como les decía, una rama de la farmacología que estudia la absorción, la distribución y la eliminación de un fármaco. Ustedes saben que hay fármacos que se administran de uso tópico, hay otros fármacos que son de uso sistémico, hay algunos fármacos que se administran, digamos, por vía oral, otros por vía parenteral, otros se pueden absorber tranquilamente por mucosas. Entonces, dependiendo de la molécula del antibiótico, nosotros tenemos que estudiar qué pasa con esa molécula desde que ingresa hasta que sale del organismo donde nosotros estamos administrando esta molécula. Entonces, la farmacocinética es una rama de la farmacología que estudia eso, que nos indica con precisión cómo es la absorción de esta molécula de antibiótico, si es total, si es parcial, porque existen diversas formas. Por ejemplo, hay muchos antibióticos que no se llegan a absorber adecuadamente por vía oral y por tanto estos antibióticos se deben administrar por vía parenteral. La distribución, cómo es que se distribuyen, cómo es que llegan al lugar diana donde está ocurriendo ese proceso infeccioso y cómo es que son eliminados. Muchas moléculas de antibióticos son eliminados son primero transformados en hígado y eliminados en heces fecales. Otros antibióticos, otras moléculas de antibióticos son transformados en riñón y eliminados por orina. Entonces, dependiendo del antibiótico, se tiene que ver la forma de eliminar una vez de que ha cumplido su acción. Y por último, la farmacodinamia es una rama de la farmacología que intenta comprender las relaciones entre las drogas y sus efectos. Efectos tanto deseables como indeseables. Dentro de los efectos deseables, obviamente, van a estar la muerte bacteriana, en este caso, o la inactivación bacteriana en el caso de los bacteriostáticos, y los indeseables vendrían a ser las toxicidades que podrían llegar a causar estos antibióticos en el organismo huésped.
Entonces, hay antibióticos, dependiendo de esta clasificación, hay antibióticos que son tiempo dependientes. ¿Esto qué quiere decir? Los antibióticos que son tiempo dependientes, como los beta-lactámicos y los macrólidos, estos para que tengan un éxito terapéutico, tiene que ver mucho las concentraciones a las cuales son administrados estos antibióticos. Y para saber la concentración adecuada que se tiene que administrar de ese antibiótico, supongamos un beta-lactámico, en un organismo, nosotros debemos conocer la concentración inhibitoria mínima por el mayor tiempo posible, interdosis y, por ejemplo, T por encima de la concentración inhibitoria mínima. Y los antibióticos, concentración dependiente. Entonces hemos visto que uno es tiempo dependiente y hay los antibióticos que son concentración dependiente, que es el caso de los aminoglucósidos y las quinolonas. El éxito terapéutico de estos antibióticos viene dado por lograr un buen pico sérico de concentración en relación con la concentración inhibitoria mínima o un buen área bajo la curva en relación también con la concentración inhibitoria mínima, dependiendo de cada droga. ¿Ya? Entonces, ustedes aquí pueden observar una gráfica que tiene los parámetros en los cuales se tiene que ver el tiempo y la concentración sérica. Cuando alcanza el pico máximo de concentración en suero, en sangre, y cuánto tiempo es que está este pico máximo y después empieza a declinar. Es decir, cuánto tiempo dura la concentración de ese antibiótico en el torrente sanguíneo y después empieza a declinar. Ya. Bueno, y dentro de esto ustedes dirán que es la concentración inhibitoria mínima, porque estos dos parámetros para clasificar a los antibióticos según su farmacocinética y según su farmacodinamia nos están hablando de la concentración inhibitoria mínima. ¿Y qué es la concentración inhibitoria mínima? Esto lo vamos a ver en la práctica de antibiograma, pero les voy adelantando un poco. La concentración inhibitoria mínima es la concentración de un antibiótico, la mínima concentración de un antibiótico en la cual hay una inhibición de las bacterias. Por eso se llama concentración inhibitoria mínima. ¿Cómo es de que se estudia esta concentración inhibitoria mínima? La vamos a ver en las prácticas, pero también les voy adelantando, se debe hacer unas diluciones de, por ejemplo, un cultivo bacteriano que queremos estudiar, siempre con un cultivo testigo, es decir, con un cultivo de una cepa ATCC, que son cepas que son ya garantizadas, que tienen una actividad metabólica ya conocida. Entonces, nosotros siempre, si queremos hacer una determinación de la concentración inhibitoria mínima de una bacteria, lo que tenemos que hacer es, tomamos un cultivo puro, fresco, recientemente cultivado de una bacteria en estudio, y lo vamos diluyendo. Hacemos una serie de diluciones, que ya vamos a ver, y después de que hacemos una serie de diluciones, de cada tubo de las diluciones vamos sembrando en diferentes cajas Petri. Y después de 24 horas, sacamos estas cajas Petri y observamos qué es lo que pasa. Y de acuerdo a las características que nosotros observamos, por ejemplo, en el tubo 7 observamos que a partir de ese tubo recién hay proliferación de bacterias, tomamos el tubo 7 como el punto de corte, en el cual sabemos que en el tubo 7 hay la dilución X, que nos va a indicar cuál es la concentración inhibitoria mínima en la cual la bacteria que estamos estudiando es susceptible a la acción del antibiótico que estamos estudiando. Ya lo vamos a ver más bonito en la parte de laboratorio, porque vamos a ver con dibujitos, con videos, para que ustedes realmente conozcan cómo es que se hace un estudio de una concentración inhibitoria mínima. Bueno, y de acuerdo al espectro, ya estamos entrando a otro tipo de clasificación de los antibióticos, de acuerdo al espectro
de acción de los antibióticos, nosotros podemos clasificarlos como antibióticos de amplio espectro y de espectro reducido. Dentro de los antibióticos de espectro reducido, tenemos a los betalactámicos, a los protectores del anillo betalactámico, que como les decía, por ejemplo, son por ejemplo, en el caso del ácido clavulánico, que siempre tiene que ir unido con un betalactámico para inhibir la enzima betalactamasa de la bacteria, permitiendo así que el betalactámico haga su función. Bueno, también tenemos a los aminoglucósidos, tenemos las lincosaminas, los polipéptidos, los glucopéptidos, las rifampicinas, los aminociclitoles y los epóxidos fosforados. Y los antibióticos de amplio espectro tenemos a las tetraciclinas, a los fenicoles como el cloranfenicol y a los macrólidos. Y además tenemos dentro de la clasificación de antibióticos otros antibióticos que son considerados como quimioterápicos. Están en este grupo las sulfonamidas, las diaminopirimidinas, las quinolonas, los nitroimidazólicos y los antisépticos urinarios. Entonces, a ver, veamos cómo vamos de tiempo. Tenemos tiempo. Veamos un poquito de los antibióticos no, hoy día tenemos hasta las 9. No sé por qué se me ha ocurrido que teníamos hasta las 9 menos cuarto. Bien, entonces, hablando de los antibióticos de espectro reducido. Dentro de los antibióticos de espectro reducido, por ejemplo, hemos dicho que tenemos a los betalactámicos y a los protectores del anillo betalactámico. Dentro de estos tenemos el grupo de las penicilinas, que es un gran grupo, como pueden ver aquí, que tenemos también los antibióticos naturales y también tenemos los sintéticos. Dentro de los naturales tenemos la penicilina G, la penicilina procaínica, la penicilina benzatínica, tenemos los ácidos resistentes, que es la fenoximetilpenicilina, las penicilinas resistentes, que son las meticilinas, las oxacilinas y la dicloxacilina. Y las de espectro ampliado, que serían la ampicilina, la amoxicilina, la metampicilina y la vacampicilina. Y antibióticos que se los considera antiseudomonadiales o antiseudomonas, que tenemos la carbenicilina, la ticarcilina, la meslocilina y la piperacilina. En cuanto a los protectores del anillo betalactámico, que nuevamente les digo, tienen que administrarse en conjunto con los antibióticos betalactámicos. Tenemos al ácido clavulánico, al sulbactam y al tazobactam. Dentro de este grupo de betalactámicos tenemos a las cefalosporinas también. Las cefalosporinas es un gran grupo de antibióticos, muy buenos antibióticos de amplio espectro, que se clasifican de acuerdo a su generación. ¿Qué quiere decir esto de la generación de las cefalosporinas? Obviamente que las cefalosporinas de primera generación son cefalosporinas las más sencillas dentro del grupo de cefalosporinas, que han sido las primeramente estudiadas. Luego, a partir de estas han sido sintetizadas las de segunda generación y luego han sido sintetizadas las de tercera generación. Hoy en día existen ya en estudio cefalosporinas de cuarta generación, que son ya cefalosporinas que tienen mayor poder, mayor acción y son mejoradas en relación a las de anteriores generaciones. Esto no quiere decir que las de primera y segunda generación ya no sirvan. Son antibióticos más bien muy buenos, son antibióticos que tienen muy buenos resultados como antibióticos. Y bueno, por ejemplo, los de primera generación tenemos la cefalotina, la cefaloridina, la cefazolina, la cefalexina, la cefadroxilo, la cefradina, la ceftazidima. Las de segunda generación tenemos la cefamandol, cefuroxima, cefoxitina y cefaclor. De tercera generación tenemos cefotaxima, cefoperazona, ceftriaxona, moxalactam y cefepimna.
Como les decía, ya hay las de cuarta generación. Nosotros en laboratorio, todos los años, por ejemplo, tenemos que actualizar nuestro kit de antibióticos, de discos de antibióticos para hacer los estudios de antibiogramas a través de las normas CLSI. Las normas CLSI son actualizadas todos los años y a nosotros nos indican, por ejemplo, todas las bacterias que de un año a otro han ido, por ejemplo, evolucionando, adquiriendo mecanismos de resistencia, disminuyendo su capacidad, por ejemplo, inhibitoria. Entonces, lo que nos ayuda a nosotros a hacer una buena interpretación de los resultados. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros podemos colocar discos de antibiogramas en nuestras placas Petri, donde tenemos nuestra suspensión bacteriana para ver a qué antibióticos son sensibles o resistentes a estas bacterias. Y nosotros después de 24 horas observamos los halos de inhibición que se han formado, que también vamos a ver en la práctica de antibiograma. Y de acuerdo a la medición que hacemos de estos halos, nosotros podemos observar si estas bacterias son sensibles o resistentes a un antibiótico en particular. ¿Por qué es tan importante que les diga esto? Y perdón que me desvíe un poco en esta parte. Justamente hablando de beta-lactámicos, que es el grupo de antibióticos en los cuales las bacterias tienen muchísimos mecanismos de resistencia. Ustedes, en realidad todos las personas involucradas en salud, tenemos que estar conscientes que el estudio, la síntesis y el descubrimiento de antibióticos y de antibióticos que se da no tiene la misma velocidad con la cual las bacterias van adquiriendo mecanismos de resistencia y en particular hablando justamente de los beta-lactámicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes, o ustedes como médicos, o quizás, bueno, en general ustedes son los que dan las recetas. También, lastimosamente, hay muchos otros personales de salud que no deberían dar recetas, pero que se involucran en el proceso y dan recetas a personas de antibióticos. Entonces, lo que están haciendo es una tremenda barbaridad, porque conforme pasa el tiempo, las bacterias están evolucionando, es su mismo instinto de supervivencia la que hace, las obliga a evolucionar y a adquirir mecanismos de resistencia a los antibióticos, en este caso en particular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros cada vez nos topamos con bacterias multiresistentes, bacterias que son resistentes a muchísimas moléculas de antibióticos y nos obliga a utilizar antibióticos combinados, antibióticos que son tóxicos, quizás por la misma combinación para la persona, para el organismo huésped, es decir, para nuestro paciente, y son bacterias que a la larga pueden ocasionar la muerte de nuestro paciente. Lastimosamente, la multiresistencia de las bacterias a los antimicrobianos está en el tercer lugar, chicos, en el tercer lugar de muertes, de enfermedades infectocontagiosas. Entonces, por favor, es un poco de conciencia. Todos las personas involucradas en salud tenemos que ser conscientes de este gran problema que es la multiresistencia bacteriana frente a los antibióticos. Entonces, cuando ustedes hacen una receta de un antibiótico a sus pacientes, deben hacerles entender de que obviamente quizás les están administrando un antibiótico por 7 días, pero esta persona al tercer día ya se va a sentar bien y va a frenar el tratamiento. Tienen que hacerles entender que tienen que cumplir con todo el tratamiento y además tienen que darles un tratamiento completo.
porque algunas personas, y les digo, no he visto mucho en médicos, pero lastimosamente en colegas farmacéuticas he visto, que les dicen, toma este antibiótico por 3 días y ya vas a estar bien. Y no es así. Nos estamos haciendo un daño, pero un daño comunitario. Y a la larga ese daño va a ser catastrófico. Entonces, disculpen que los concientice en este momento, pero es muy importante que sepamos la importancia de la multiresistencia que adquieren día a día, minuto a minuto las bacterias, porque la velocidad con la que adquieren estos mecanismos de multiresistencia es mayor que la velocidad con la que se están sintetizando nuevas moléculas de antibióticos. Entonces, por eso me acordé de esta parte al hablar de las cefalosporinas, justamente porque les hablaba de las de primera generación, las de segunda, que cada vez están mejores, son mucho más eficientes en su trabajo, pero es muy problemático este asunto. Bueno, volviendo al tema, también dentro de los betalactámicos están los monobactams, el más característico, el más conocido es el Astrionam, y también están los carbapenems. Y dentro de los carbapenems tenemos 2 moléculas de antibióticos que son excelentes, que es el imipenem y el meropenem. Bien, creo, a ver, ¿dónde nos vamos? Bueno, también tenemos a los aminoglucósidos, que son la streptomicina, la gentamicina, la canamicina, la tobramicina, la cisomicina, la netilmicina, la neomicina y la paromomicina. Dentro de las lincosaminas tenemos la lincomicina y la clindamicina. Y dentro de los polipéptidos tenemos la polimixina, que es de diferentes tipos, la A, la B, la C, la D, la colicina y la bacitracina. Y los glucopéptidos tenemos a la vancomicina. Dentro de las rifampicinas tenemos la rifampicina sódica y la rifampicina en general. Dentro de los aminociclitoles tenemos la espectinomicina y dentro de los epóxidos fosforados tenemos la fosfomicina, que también es un antibiótico al cual no le tira mucha pelota, pero tiene muy buenos resultados, les cuento. Y nos quedemos ahí. Mañana, perdón, no mañana, el martes vamos a continuar con antibióticos de amplio espectro. Es un poco complicada la parte de antibióticos. Si es que quieren que vuelva para atrás y les vuelva a explicar esta parte, me avisan. Estas diapositivas yo se las voy a colocar en Moodle para que ustedes puedan estudiar esto, que es un resumen de Murray, del libro que es nuestro libro texto. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicos? Nos quedamos. Sí, antibióticos de amplio espectro. Ya, entonces, como les digo, puede ser que es amplio espectro. Puede ser de que no tenga ninguna duda, pero ya cuando vayan leyendo el libro o cuando vayan revisando estas diapositivas, ya para la próxima clase vamos a ver, y si tienen alguna duda, volvemos para atrás y explicamos nuevamente cómo es la forma de acción de los antibióticos. Y como les digo, hay diferentes clasificaciones de los antibióticos, como estamos viendo en este momento, de acuerdo a su espectro. Hemos visto la primera clasificación, que era de acuerdo a su tipo a su función, a su modo de acción, perdón. Entonces, aquí nos quedamos. Nos vemos directamente el martes. Con los del grupo 2 de prácticas no vamos a pasar el lunes porque el feriado del 1 de mayo se ha pasado hasta el lunes, así que de nuevo seguimos atrasados. No me han dicho todavía mi horario, pero estimo que se mantiene el horario que tenía yo el año pasado con el grupo 2, que son los lunes de 7 de la mañana a 8:30 de la mañana. ¿Bien? Entonces nos vemos el martes. Hasta el martes, si tienen cualquier duda, igual me pueden escribir al WhatsApp. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Los dejo tranquilos. Pueden seguir con sus actividades del día. Nos vemos el martes, chicos. Hasta el martes. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias.